hasta la 1:15 más o menos, y a la 1:15 os recuerdo que estarán los autores de los pósters para dar las explicaciones del póster a cualquiera que se quiera acercar a preguntar algo sobre ello. Emilio Carrillo es una persona que, por un lado, es fácil de presentar porque es una persona muy conocida en el mundo de la espiritualidad, pero a mí, sinceramente, me cuesta mucho porque no había oído hablar de él hasta que te invitamos al Congreso, y cuando oigo hablar de ti, surges como un volcán, ¡bum!, con un montón de cosas. Entonces, para aliviar mi trabajo, pues me metí en un libro tuyo y voy a leer lo que tú dices de ti mismo en ese libro, y ya está. Además, la suerte es que es un libro que se puede acceder gratis a él, está en internet, en su página web, y es un libro que yo os recomiendo. Se llama Amor, Vida y Consciencia. Su blog se llama El cielo en la tierra. Y dice así: ¿quién soy? Yo soy tú, como tú eres yo, ni más ni menos. ¿Qué prefieres? ¿Una presentación más convencional? Entonces te puedo decir que me llamo Emilio Carrillo, que nací en Sevilla en el 58, pero ello sin más supondría ignorar la larga cadena de vidas físicas que a lo largo de 200.000 años la dimensión espiritual que, como todos atesoro, lleva encarnada en esta dimensión y en este plano humano, comprobando a lo largo de ella que la muerte no existe, que solo es un fantasma de nuestra imaginación. Te podría decir igualmente que soy economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas, técnico de la Administración General del Estado, profesor colaborador y visitante de diversas universidades españolas y extranjeras, que he desplegado una amplia actividad académica, gestión en la Hacienda de Administración Pública, tal, materias de las que he publicado 20 libros. Pero esos son datos de una pequeña historia personal, esa que tanto agrada a nuestro pequeño yo y a nuestro ego, que dejó de importarme hace tiempo. Te podría decir también que he dirigido, coordinado o participado en decenas de programas de cooperación al desarrollo y que he sido vicealcalde de la ciudad de Sevilla, presidente del parque temático Isla Mágica, pero esas actividades que ejercí con vocación de servicio público pertenecen a un momento pasado en el que creí que el cambio del mundo, de las cosas y de la propia vida de cada cual se consigue desde el exterior. Sin embargo, aquí y ahora sé bien que el cambio es una ventana que se abre desde el interior. Te podría añadir que he dirigido decenas de cursos y seminarios, dictado 250 conferencias en 22 países de los 5 continentes, que he abordado una variada temática de la que me he ocupado igualmente en más de 500 artículos, y que en febrero del año 2000 viví una serie de experiencias que me llevaron a comenzar poco a poco una nueva senda por caminos alejados de lo técnico, lo político y lo racional, por lo que mi atención empezó a centrarse en la filosofía, la historia y la espiritualidad. Campos en lo que soy autor de 10 libros. Te podría decir incluso que mi expansión consciencial marcó un punto límite el 29 de noviembre de 2010, cuando la necesidad de nacer de nuevo me condujo, gracias a la bendición de una enfermedad, a vivir la experiencia del tránsito en la UCI de un hospital, aunque finalmente retorné renacido al mismo cuerpo físico. Pero esto supondría continuar hablando de una identidad personal y una individualidad, cosas que, tras este retorno, quedaron radicalmente diluidas. Bueno, no está mal la presentación, ya de por sí tiene su... Vamos, ya esto es... yo lo que puedo decir de él es que me ha parecido, leyendo algo suyo, es que tiene un estilo claro, directo y rotundo. O sea, que se ve que las cosas las tiene bastante claras. Y me gustó mucho desde el principio. Incluso dije, este tío sabe vender libros.
Os leo lo que está en la portada de uno de sus libros, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, y dice así, una cosa muy sugerente. ¿Aún no te has cansado de sufrir? ¿No te parece que en tu vida ha habido ya suficiente dolor, angustia y frustración? ¿No te encuentras hastiado de tantos esfuerzos, deberes, inquietudes y preocupaciones? ¿No estás agotado de hacerte preguntas y de buscar inútilmente fuera de ti respuestas, metas, técnicas, terapias, gurús, maestros? ¿No te hallas harto de una vida que sientes a menudo vacía y sin sentido? ¿No hay algo en tu interior que te dice que es hora de dejar atrás tantas cargas, lastres, culpas, depresiones, obligaciones, autolimitaciones mentales y encaminarte por otros derroteros que aporten la paz y la felicidad que tu corazón reclama? Parece bastante invitador a comprar el libro, ¿eh? O sea, que también sabe vender. Bien, pues nos va a hablar, ni más ni menos, viene muy bien después de lo de Juan María, de la transformación en Dios. Tienes la palabra, Emilio. Muchas gracias, Carlos, por tu sugerente presentación. Me ha sorprendido, porque curiosamente ha tomado para presentar el único libro que no está editado en papel. Tengo publicado 60 libros en estos momentos y hay uno de ellos, Amor, Vida y Conciencia, que es del año 2012, que lo doné a una asociación para que lo lanzara en formato electrónico. Durante un tiempo se estuvo vendiendo en formato electrónico y después ya quedó en formato electrónico de acceso gratuito, que es al texto que Carlos ha cedido. Y le agradezco mucho sus palabras, su cariño que ha denotado en esa presentación. Y, por supuesto, le agradezco mucho a Azca, a la figura de su presidente y en general de todos sus miembros, por invitarme a compartir este encuentro con vosotros y con vosotras en este sitio tan espléndido que es el CITE. No lo conocía, me habían hablado mucho de él, no lo conocía. Muchas gracias también al personal de este centro por su hospitalidad, por su amabilidad, y muchas gracias a toda la ciudad de Ávila. La verdad es que estáis comprobando conmigo que aquí hay energía especial, muy fuerte, muy singular, y no me extraña, ¿no?, que Teresa y Juan nacieran aquí y anduvieran por estos lares. No me extraña absolutamente nada. Voy a compartir con vosotros acerca de la transformación en Dios. Lo voy a hacer desde el corazón, como decía Krishnamurti, sin querer convencer a nadie de nada, faltaría más, sino simplemente compartiendo desde el corazón. En ese compartir desde el corazón voy a comenzar con unas palabras de Antonio Bley, que ayer Jordi Sapés citaba en su presentación. En su parte final, en la parte final de su presentación, hablando del Congreso y de Antonio Bley, dijo Jordi que Antonio subrayaba el hecho de que todo es Dios y Dios es todo. Para hablar de la transformación en Dios no hay mejor comienzo. Todo es Dios, Dios es todo. A partir de ahí creo que deberíamos preguntarnos lo siguiente: si todo es Dios y Dios es todo, ¿por qué vosotros y yo no vivimos como Dios? Efectivamente, el vivir como Dios es una expresión coloquial. Yo la traigo aquí a sabiendas y la traigo también aquí porque es el telón de fondo de la transformación en Dios. Transformarse en Dios sería vivir como Dios. Y vivir como Dios es vivir como somos. Ya está. Es así de sencillo. A partir de ahí voy a hilar toda mi intervención, estos 50 minutos que me ha dado la organización. La desarrollaré más esta tarde en los temas que queden pendientes, ya haré referencia a ello a lo largo de mis palabras. Voy a hilarlo en torno a dos aportaciones. Una aportación de la mística occidental y una aportación de la mística oriental. La aportación de la mística occidental se la debemos a Juan de la Cruz. En su carta a Ana de Mercado y Peñalosa, esta señora con la que tuvo esta relación tan estrecha y tan íntima, que le pedía que le explicara sus poemas, porque no alcanzaba a entenderlos. Y hay una carta preciosa, larga, extensa, del año 1582, en la que Juan le intenta explicar a Ana de Mercado y Peñalosa Llama de amor viva, su poema Llama de amor viva. Y en el contexto de esa carta está la aportación que traigo aquí a colación. Dice Juan de la Cruz: el más perfecto grado de perfección
a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. El más perfecto grado de perfección, a que en esta vida, no más allá, no cuando te mueras, no, a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. La segunda aportación, esta de la mística oriental, se le debe a un autor llamado Patanjali, concretamente a su obra súper famosa, referencia en todo lo que tiene que ver con el yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali. Son 196 aforismos y en el segundo aforismo, nada más comenzar ese libro que está escrito en el siglo III a.C., nos dice Patanjali: yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Pues bien, a partir de estas dos frases, con brevedad por supuesto, de forma coloquial también, obviamente por el tiempo también de que dispongo, voy a hablar de la transformación en Dios, voy a hablar de la idea de cambio ligada a esa transformación en Dios. Os anuncio que la idea de cambio es para descartarla, porque no hay nada que cambiar, ya lo hablaremos. Voy a hablar después de las modificaciones de la mente, es decir, las turbulencias emocionales, mentales y su repercusión en nuestro yo físico, y a partir de ahí hablaremos también de la desidentificación. Aunque con relación a la desidentificación, ya ayer Carolina Blay en su intervención nos dio perlas maravillosas, algunas de las cuales utilizaré en mi intervención. La transformación en Dios. La transformación en Dios de la que habla Juan de la Cruz en esa carta a la que he hecho referencia es lo mismo que, por ejemplo, está en la obra de Teresa de Jesús, cuando habla de la transformación en Cristo. Están hablando de lo mismo. Y ambas aportaciones tienen como telón de fondo, sin duda ninguna, el famoso mensaje que Jesús de Nazaret le da a Nicodemo en Juan 3:3, cuando le dice a Nicodemo, sabéis que Nicodemo era un rabí judío, una persona sabia, y le dice Nicodemo, era muy buen amigo de Jesús, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, maestro, ¿y cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, Nicodemo, tú que eres un rabí judío, ¿no entiendes lo que te digo? Te aseguro que hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Nos tendríamos que preguntar qué es eso de nacer de nuevo, nos tendríamos que preguntar qué es esa transformación en Cristo, nos tendríamos que preguntar qué es esa transformación en Dios, porque la respuesta a esa pregunta es lo que nos permitirá vivir como Dios, es decir, vivir como lo que somos. Y aquí está la clave del asunto. La transformación en Dios no es otra cosa que vivir como somos y no como no somos. Ya está. Desde el punto de vista teórico, por tanto, es así de sencillo de plantear. La transformación en Dios es vivir como somos y no como no somos. ¿Por qué? Porque lo que somos es Dios. Todo es Dios, Dios es todo. Decía Elena Blavatsky, otra de mis grandes maestras, decía que en su doctrina secreta, que en cada átomo del universo está la divinidad. En cada átomo del universo está la vida una. Y por tanto también en el ser humano. A partir de ahí, plásmalo, manifiéstalo, vivo en coherencia con eso que constituye tu genuina naturaleza. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que evita que lo hagamos? La ciencia actual se está acercando enormemente a la espiritualidad de todos los tiempos. Yo estoy absolutamente convencido que hoy el mayor elemento propulsor de la espiritualidad, curiosamente, está en la ciencia, porque en la espiritualidad ya está dicho todo lo que había que decir y está dicho hace mucho tiempo. La carta a la que he hecho referencia de San Juan de la Cruz es del siglo XVI. Las aportaciones de Teresa son del mismo siglo. Jesús de Nazaret hace 2000 años, Patanjali hace 2300 años, y podríamos seguir para atrás. Está todo dicho desde el punto de vista de la espiritualidad. La gran novedad en estos momentos es cómo la ciencia se está aproximando a eso que la espiritualidad siempre ha mantenido. ¿Y la ciencia qué es lo que nos aporta? Pues cojo simplemente un botón de muestra, pero está en la obra de todos los grandes científicos. Ese gran científico y ese gran divulgador que es Mikko Kaku, en su obra Hiperespacio, en el arranque de la obra dice, la ciencia por fin ha comprendido que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y hoy nos tendríamos incluso que preguntar que si no fuera así, ¿para qué queríamos la ciencia? Si la apariencia fuera la realidad, ¿la ciencia qué utilidad tendría?
La gran utilidad de la ciencia parte precisamente del hecho de que nos estamos dando cuenta ahora que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. A propósito de esto, a mí me gusta utilizar un símil muy coloquial, con el que soy un poco pesado, lo reconozco, que es el de conductor y coche. Decían los sabios de la Grecia clásica, lo pusieron en el frontispicio del templo dedicado a Apolo en Delfos, donde se ubicó el oráculo de los dioses, decían: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Tú que buscas, tú que quieres encontrar lo divino, tú que andas por ahí, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Han pasado 2600 años. Si esos sabios de la Grecia clásica reencarnaran, y a lo mejor posiblemente estén reencarnados, se darían cuenta que ese mensaje no se ha entendido. Y si volvieran a construir ese templo, no tengo ninguna duda que en la entrada no pondrían conócete a ti mismo, pondrían algo como recuérdalo, eres conductor y coche. Creo que eso se entiende mejor. ¿Por qué conductor y coche? Muy simple. Claro que tenemos un coche. Nuestro yo físico, mental y emocional, y la personalidad que va a ello asociado es nuestro coche. Pero ¿eso es lo que somos? Recordemos, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Recordemos, todo es Dios y Dios es todo. Con lo que realmente somos no es el coche, es algo que está allí. Íntimo, interior, trascendente, potente y perenne y permanente, no como el coche que es efímero y tiene fecha de caducidad. Ese es el conductor, y a ese conductor que cada cual le dé el nombre que considere oportuno. Pablo de Tarso, del que se habló hace aquí unos minutos, nos decía en la primera carta a los tesalonicenses que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el coche, el yo físico, mental y emocional, y el alma y el espíritu son los componentes que constituyen el conductor. Blavatsky, hablando de esto mismo, dice lo mismo, aunque amplía el componente del conductor, hablando del alma individual, del alma universal o buddhi y del espíritu atma. Pero todos los maestros y maestras nos han hablado del coche y nos han hablado del conductor. Y no somos el coche, somos el conductor, que encarna en el coche para experienciar la vivencia humana. Es así de simple. Y la transformación en Dios significa dejar de vivir como coche y vivir como el conductor que somos. Y eso, para enfocarlo aún mejor, conlleva algo extremadamente sencillo y a su vez complejo. Tomar el mando consciente de nuestra vida. Toma el mando consciente de tu vida. Que el conductor tome el mando consciente del coche. Ya está. A partir de ahí quiero hacer alguna reflexión con la idea de cambio, porque se habla mucho de cambiar. En el libro que en castellano se llama Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, en andaluz se llama Sin nada de nada, en ese texto se indica, y está recogido de sabios y sabias, por eso no me lo atribuyo, por eso digo que se indica, date cuenta, lo único que está inquieto en el universo eres tú. Todo lo demás está en su sitio y lo único que anda inquieto eres tú. Y precisamente por eso quieres cambiar las cosas, pero esa necesidad de cambio no es real, deriva de tu inquietud. Vamos a hablar del cambio, por ejemplo, de uno mismo. Vamos a ver. Si mi naturaleza, mi ser como el vuestro es divino, ¿qué voy a cambiar? ¿Seré yo tan osado como tocar un juguete tan sagrado que tengo en mi interior? ¿Para qué? ¿Para estropearlo? Soy divino, somos divinos, no hay nada que cambiar. Cuando hablamos de cambiar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué estamos haciendo referencia? Traigo a colación a otro místico, ahora del ámbito islámico, del ámbito musulmán, Al-Halal. Al-Halal se le atribuye que en el siglo IX andaba por las calles de Damasco diciendo lo que nos recordaba Antonio Blay, que todo es Dios y Dios es todo y que por tanto la divinidad está en nosotros. La jerarquía eclesiástica islámica lo condenó a muerte y ante tamaña herejía de lo que estaba diciendo lo condenó a muerte 4 veces. Y se cumplió la sentencia a rajatabla. Primero murió en el potro de martirio. A continuación, para matarlo por segunda vez, su cadáver fue descuartizado
Perdón, su cadáver fue ahorcado, fue ahorcado. En tercer lugar, para matarlo por tercera vez, se le descuartizó. Y por fin, para matarlo por cuarta vez, sus restos descuartizados fueron quemados. Se cumplió la sentencia a rajatabla. Pero era un hombre santo. Y el verdugo, que lo tenía que matar por primera vez, en el potro de martirio, narra la historia o la leyenda que le costaba trabajo martirizar a un hombre santo. E incluso a lo mejor pensaba el castigo que podría tener por martirizar a un hombre santo. Y como para llenarse de fuerza el verdugo, le espetó al Jalal. ¿Qué pasa? Bueno, no lo dijo así, pero en fin. ¿Qué pasa? Que andas por ahí diciendo que tú eres Dios. Y al Jalal, en el potro de martirio, imaginaros la situación, con una enorme tranquilidad y con muchísimo amor le dijo, no, hermano, yo no he dicho eso. Yo lo que mantengo es precisamente lo contrario. Dios es yo. Ante esa pregunta que estás diciendo por ahí que tú eres Dios, no. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Claro, ese último yo, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, ese último yo, ¿qué es? El coche. Eso es el coche. Ese es nuestro yo físico, mental y emocional y la personalidad asociada con lo que nos identificamos. Y efectivamente hay que cesar de ser yo para poder ser lo que verdaderamente eres. Y cuando se cesa de ser yo, se produce la vuelta al hogar, de la que también se nos ha hablado hace un momento, esa vuelta al hogar, esa vuelta a la unidad, como queramos denominarla. Dios es yo, ceso de ser yo y se produce la vuelta al hogar. Esa es la realidad. Y la transformación en Dios consiste en esto. Y por tanto no es un cambio, no hay nada que cambiar. Lo único que tienes que hacer es cesar de identificarte, cesar de ser lo que no eres. Lo que eres no hay que tocarlo, hay que plasmarlo en coherencia y en consciencia en la vida cotidiana. Y cuando se habla de cambio, también hablamos de cambio en el mundo. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que lo manifestado, que es todo lo que deviene de la inmanifestación, cuándo nos daremos cuenta que la creación entera, el universo, la tierra, la naturaleza, todo lo que hay en este planeta es perfecto? Que todo está en su sitio, que todo tiene su porqué y su para qué, que todo tiene su sentido profundo, que nada sobra ni falta. Pero como estamos inquietos porque nos identificamos con lo que no somos, no lo vemos, no lo percibimos y queremos cambiar. Pero no hay nada que cambiar. Hay personas que me dicen, sí, Emilio, porque en el mundo hay males. Pero esos males que están en el mundo, ¿de dónde derivan? No derivan de la lógica de la manifestación. Derivan de una falsa identificación de los seres humanos con lo que no somos. Ahí radica el quid de la cuestión. Y todos esos males no proceden, permitirme que lo diga así, de la obra divina, del plan divino. Procede simplemente del hecho de que cuando nos encarnamos en este plano tenemos una disfunción, tenemos una amnesia, tenemos un olvido, espero que sea pasajero, que sea provisional, y que como consecuencia de ese olvido, de esa amnesia, de ese Alzheimer, pues hacemos cosas, pero desde el coche, no desde el conductor. Y el quid de la cuestión, por tanto, no se trata en cambiar cosas en el mundo. Lo que tienes que hacer es vivir, lo que tenemos que hacer es vivir como realmente somos y no como el coche que aparentemente queremos que somos. Y todos esos males del mundo se eludirán. No se trata de acabar con los males como el que está ahí tocando bombillas para que se enciendan. Elimina lo que origina ese efecto. Elimina la causa y desaparecerá el efecto. Pero no te empeñes en modificar el efecto, sino modificar la causa. La causa está en la identificación con lo que no somos. La transformación en Dios, la idea de cambio. Hablaba al principio de mi intervención de Patanjali. Patanjali escribió ese libro maravilloso, los Yoga Sutras. Esos Yoga Sutras son hoy la base de todo lo que se conoce en Oriente y en Occidente como yoga. Y el camino del yoga es un camino que nos dibuja muy bien, que nos diseña muy bien la transformación en Dios. Es decir, va poniendo el dedo en la llaga de aquellas cosas que deberíamos hacer para evitar esa desidentificación con el coche y vivir como el conductor que somos.
Y Patanjali nos sitúa en el aforismo segundo la esencia del yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente. Entendiendo por inhibición el cese, el terminar, el concluir, y entendiendo por modificaciones de la mente las turbulencias y perturbaciones emocionales, mentales y la repercusión que estas turbulencias tienen en nuestro físico. Todo ese mundo emocional, mental y físico lo engloba Patanjali, un texto, recuerdo, del siglo III a.C., lo engloba Patanjali en esas modificaciones de la mente, que deberíamos inhibir. ¿Por qué deberíamos inhibirla? Voy a hacer ahora una nota a pie de página que tiene que ver con la sabiduría perenne, que tiene que ver con la sabiduría profunda de la que han bebido todas las corrientes espirituales de todos los tiempos. En esa sabiduría profunda, en esa sabiduría sin edad, en esa sabiduría perenne, se nos dice que lo que existe es consciencia, y que la consciencia efectivamente se relaciona con la materia. De hecho, espíritu y materia, siendo distintos, forman parte de una misma realidad, de lo manifestado, de la creación, y la consciencia interactúa con la materia. Y entre la consciencia y la materia, en términos sánscrito, purucha y pakriti, hay una interfaz, hay un punto intermedio, hay un punto de conexión. Ese punto de conexión en sánscrito se denomina chitta. Hoy lo podemos denominar mente, entendiendo como mente la que tenemos en este plano humano y entendiendo como mente el tipo de mente que pueda haber en otros mundos y planos. Pero ese es el esquema que se nos presenta. Consciencia, la consciencia tiene que ver con lo que realmente somos, la materia en la que encarnamos, en la que vivimos, la que experienciamos, y hay una interfaz que es la mente, chitta. Pues bien, la mente, por tanto, es un instrumento maravilloso y sensacional que le permite a la consciencia relacionarse con la materia. ¿Dónde radica el problema? El problema radica cuando la mente, en lugar de ser un instrumento aséptico, en lugar de ser un instrumento a nuestro servicio, de manera consciente, al servicio de la consciencia, se generan en ella una serie de turbulencias y perturbaciones que impiden que veamos la realidad. Os pongo dos ejemplos. Imaginar que ahí estáis vosotros y que esta pared es una cristalera y que detrás de esa cristalera, no es el caso porque las murallas están por allí, pero en fin, vamos a suponer que las murallas de Ávila estuvieran por aquí y que detrás de la cristalera pudiéramos ver todo el amurallamiento de la ciudad de Ávila. Perfecto. Si la cristalera está limpia, la percepción del amurallamiento sería diáfano. Pero ¿y si la cristalera está sucia? ¿Y si está, por las razones que sea, con pegotes? No veríamos el amurallamiento. La cristalera sería un instrumento maravilloso que nos permitiría en inviernos, por ejemplo, estar aquí guarecidos, en calor, y con el frío exterior, con un paisaje nevado, poder estar disfrutando del paisaje y poder estar disfrutando del amurallamiento, y nosotros aquí en el interior disfrutando de esa vista. Y la cristalera nos permite precisamente vivir esa experiencia. Pero claro, si la cristalera se ensucia, no podríamos ver el paisaje, nos perderíamos la realidad. Y lo que es peor, la veríamos distorsionada. A lo mejor veríamos un trocito de muralla por un lado, pero después habría muchos pegotes de suciedad y no veríamos el resto, y a lo mejor supondríamos que el amurallamiento es muy pequeño cuando en realidad es muy grande, o a lo mejor los pegotes de suciedad estarían por el amurallamiento y nada más que veríamos el campo hasta el amurallamiento, entonces no veríamos que Ávila tiene un amurallamiento. El ejemplo de la lámina de agua es igualmente muy gráfico. Nos metemos en el agua del océano, nos metemos en el agua del mar, tenemos el agua ya por aquí. Miramos hacia el fondo para mirarnos los pies. Hay días en los que nos podemos ver los pies. Hay días en los que podemos ver el fondo. Pero hay días en los que no. Los días en los que no se debe fundamentalmente a porque el agua, la lámina de agua, tiene turbulencias. Por ejemplo, si hay viento, la lámina de agua se mueve y al moverse la lámina de agua no vemos lo que hay por debajo de ella. Cuando hay turbulencias en la mente, es como esta lámina de agua, que nos impide ver la realidad.
nos impide ver el fondo y nos quedamos en la lámina de agua, con lo que es imprescindible tranquilizar, calmar, sosegar, serenar nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional. Eso es yoga, la inhibición de las modificaciones de la mente. También es verdad que más adelante se nos narra la experiencia de Samadhi, de la desaparición de la autopresencia de la mente, pero mirad, esa desaparición de la autopresencia de la mente, todas las técnicas de meditación que nos vienen fundamentalmente de la espiritualidad oriental y que a mí personalmente me encantan, intento practicarlas, tienen su sitio. Pero sobre todo lo que tiene su sitio es el mensaje que grandes maestros como Jesús de Nazaret nos han dado, que es el amor. ¿Qué es el amor? Porque esa inhibición de las modificaciones mentales, ese sosegar tu mundo emocional y mental, esa calma, esa tranquilidad, esa serenidad, todo lo que tiene que ver con dejar de identificarte con el coche para vivir como el conductor que somos, lo que nos debe motivar no es un deseo nuevamente egoico de llegar a no sé dónde, porque no tienes que llegar a nada. Ya lo eres, ya lo eres. Tranquilízate. Y eso, hazlo por amor, simplemente por amor. Que sea tu comportamiento natural. Queremos crecer personalmente, queremos desarrollarnos en conciencia, queremos evolucionar espiritualmente. Perfecto. Pero llegará un momento para vosotros y para mí en el que eso en sí deje de tener sentido y que nos planteemos el vivir como somos porque es lo natural. ¿Cómo voy a vivir? Pues como soy. Y las cualidades que tenemos, las cualidades maravillosas, cuyo engarce, cuyo telón de fondo es el amor, aparecerán en nuestra vida, pero no porque lo pretendamos, no porque queramos llegar a ningún sitio, sino estarán ahí porque es lo que somos. He utilizado varias veces el término identificación, desidentificación. Lo hemos entendido, no te identifiques con la apariencia. Olvida esa falsa identificación con el coche. Ayer Carolina Bley decía algo que me encantó, porque unió al término identificación otro término precioso. Ella no solamente decía que estamos identificados con el yo, que vivimos en una identificación con el falso yo, sino que hablaba de una identificación fascinación. Me encantó este complemento, porque efectivamente no solamente andamos identificados, es que andamos fascinados. Me hizo reflexionar. Es verdad que andamos fascinados. La fascinación conlleva la identificación, pero es todavía más. Es todavía más. Es verdad que andamos así por la vida, en esa identificación, fascinación. Y es esa identificación, fascinación la que tenemos que ir dejando a un lado. Y cuando dejemos a un lado esa identificación, fascinación, esas modificaciones de la mente, esas turbulencias emocionales, mentales, con su repercusión en el ámbito físico, se irán diluyendo. Y en ese sentido creo que haríamos bien en recordar varias cosas. La primera, también lo dijo muy bien ayer Carolina. Cuando hablamos de identificación, de fascinación con el yo, y queremos ir más allá, dejando esa falsa vida y viviendo la vida plena y abundante de lo que realmente somos, no intentes dejar de. No lo intentes. Que el dejar de identificarte no sea un nuevo objetivo de tu mente, por favor. Porque si no, nos salimos del bucle. Y Carolina, coincido plenamente con ella, daba un consejo enormemente práctico, que está también, lógicamente, en la obra de su padre. Enormemente práctico. No te empeñes en dejar de identificarte. Simplemente toma conciencia de cuando te identifiques. Ya está. Toma conciencia de cuando te identifiques. Dogen, un gran maestro del ámbito budista y del ámbito zen, nacido en el año 1200, nos decía que para vivir la vida hay que ir por la vida con la nariz vertical. También hablaba de la mirada horizontal, no voy a entrar en ello ahora, pero hablaba de la nariz vertical. La nariz vertical es, estate atento. Simplemente, estate atento. Autoobsérvate. Pero por favor, que esto no sea una nueva carga. Es que el autoobservarte, ¿cuánto tiempo pasa delante del espejo peinándote?
Pues dedícale unos cuantos minutos al día a autoobservarte, por favor. ¿Cuánto tiempo pasas delante del espejo vistiéndote, afeitándote? Autoobsérvate. Nariz vertical, en el momento presente, en el aquí ahora. Y simplemente con la práctica de la nariz vertical hay un salto de conciencia. Porque cuando se toma conciencia, empieza la transformación. La toma de conciencia es la llave de la transformación. Es así de sencillo. Date cuenta. Date cuenta de que te enfadas. Date cuenta. Y date cuenta de que te vuelves a enfadar. Y date cuenta de que no te gustaría enfadarte, pero te volverás a enfadar. ¿Y esto qué? ¿No conduce a ningún sitio? Sí conduce, claro que sí, porque la práctica de la nariz vertical lo que nos pone en marcha es que en la medida en que te das cuenta, eso no evitará que te sigas enfadando, porque las cosas no son así de golpe y porrazo. La inversión de la conciencia no se produce de golpe y porrazo. Nada acontece de golpe y porrazo, ni en el ser humano, ni en la naturaleza, ni en el planeta Tierra, ni en el universo. Nada ocurre de golpe y porrazo. Pero se pone en marcha el proceso. Cuando se pone en marcha el proceso a través de la toma de conciencia, te volverás a enfadar. Pero cada vez te enfadarás menos. Es decir, entre cada enfado habrá más tiempo. Y el tiempo de enfado durará menos. Y como esto es científico, lo puedes experimentar. Toma conciencia de que te enfadas, toma conciencia de que te vuelves a enfadar. Estoy tomando el ejemplo del enfado como otros muchos de los comportamientos que conlleva la identificación con el falso yo, las turbulencias mentales emocionales, etcétera, etcétera. Date cuenta de que te vuelves a enfadar y podrás comprobar cómo cada vez tardas más en volverte a enfadar y el enfado dura menos. Nariz vertical. No se trata de pretender dejar de identificarte, porque, insisto, eso nos mete nuevamente en el ámbito de la mente. Simple y llanamente toma conciencia de cuando te has identificado. Y esa toma de conciencia es la palanca que pone en marcha la inversión de la conciencia, el inicio del proceso de desidentificación. No hay que pretender que Dios esté en mí. Dios es yo como es vosotros. Lo único que tenemos que hacer es vivir en coherencia con lo que somos. En la inversión de la conciencia, y con esto voy a entrar ya en el tramo final de mi intervención, cuando esa inversión de la conciencia se va produciendo, nos vamos dando cuenta de que hemos vivido en ese mundo de ilusión, en ese mundo de fascinación, con un montón de cargas, con un montón de culpas que no son reales. Simplemente que no son verdad. Son ilusiones, ficciones. Y en ese sentido os planteo, para concluir, 4 cosas. La desarrollaré en el proceso de desidentificación, el cómo llevarlo a cabo, experiencias prácticas si queréis, un poco más en el taller de esta tarde. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo el tiempo queriendo describir lo que somos desde lo que no somos? Ya está bien, ¿no? No nos damos cuenta que estamos continuamente, yo el primero, hablando y escribiendo sobre lo que somos, pero desde lo que no somos. ¿No será ya llegado el momento de invertir la conciencia, vivir como somos y olvidarnos de describirlo? ¿Cuántos tratados ha hecho el ser humano desde el coche describiendo al conductor? Ya está bien, ¿no? Porque en lugar de tanto esfuerzo ímprobo en describir desde lo que no somos lo que somos, ¿por qué no dedicamos un poquito de dedicación? ¿Por qué no nos centramos un poco en vivir como somos? Pues nada, aquí andamos, yo el primero, dándole vueltas al tema, intentando describir lo que soy desde lo que no soy. Bien, no pasa nada, ahí seguimos, pero desde luego es una rotunda pérdida de tiempo. Por lo menos tomemos conciencia de que es una rotunda pérdida de tiempo y un completo absurdo. Otra cuestión que os planteo: ¿hasta cuándo vamos a seguir perdiendo el tiempo intentándonos encontrar con nosotros mismos?
Es espectacular. La gente dice, yo digo, quiero encontrarme conmigo, pero tú eres tonto. ¿Cómo encontrarte contigo? ¿Pero dónde estás? ¿Cómo se puede formular semejante reflexión? No, es que quiero encontrarme con quien soy. Pero ¿y tú eres imbécil? Si es lo que eres, eso de encontrarte contigo, ¿qué pasa? ¿Que se te ha ido la sombra para otro lado? ¿No os dais cuenta de que es absurdo? Pero lo decimos. Oye, y parece incluso profundo. Es una sandez, pero parece absolutamente profundo. Encontrarme conmigo mismo, encontrarme con quien soy, encontrarme con mi interior. Por favor, lo que eres, lo eres. Y no tienes que encontrarte porque ya lo eres. Y si te buscas, es que posiblemente lo tuyo no esté en una pretensión de respuesta en un monasterio, sino en un manicomio. Vamos a dejar de buscarnos a nosotros en no sé dónde. Vamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Quién quiere encontrarse consigo mismo? ¿El conductor o el coche? ¿Alguna vez al conductor se le ocurrirá la imbecilidad de decir quiero encontrarme conmigo? No. Nuestro genuino ser, divino, infinito y eterno, es. Y nunca dirá algo tan tonto como que quiere encontrarse consigo. ¿Quién dice en nosotros que quiere encontrarse consigo? El coche. ¿Es el coche el que pretende encontrarse con el conductor, encontrar al conductor? Es el coche. Pero a dónde nos conduce eso lo tenemos muy sencillo. Muchos habéis llegado aquí en coche. La mayoría tendréis coches desde el punto de vista del vehículo que utilizamos para movernos en nuestro día a día. Con la tecnología todo llegará, pero todavía no, estamos en el aquí y ahora. Vuestro coche se desplaza a vuestra casa y os llama al fonoporta para que bajéis, os está esperando en la puerta, os montáis y os lleva a vuestro trabajo o a vuestra actividad. No, ¿verdad? Es el conductor el que baja al garaje o baja a la calle, tiene que abrir el coche, bueno, algo así como lo antiguo, tiene que abrir el coche, tiene que entrar en el coche, tiene que arrancar el coche, coger el volante, los mandos, y el coche se pone en marcha. Obviamente es el conductor el que conecta con el coche, es el conductor el que toma el mando del coche, no es el coche el que conecta con el conductor. Cuando decimos cosas como que quiero encontrarme conmigo mismo, etcétera, está hablando el coche. Y desde luego es una pérdida de tiempo, porque el coche jamás conectará con el conductor. Lo único que tenemos que hacer es salir del Alzheimer profundo en el que estamos y vivir como lo que somos. Es decir, vivir con las cualidades, con los atributos, con las características. El telón de fondo es el amor, el telón de fondo son conductas y comportamientos de altísima vibración que constituye nuestra auténtica naturaleza. Penúltima cuestión que os quiero plantear. Ojo con eso de que el comportamiento, la conducta, lo que vemos en el otro y en los otros, tiene que ver conmigo. Ojo con eso. Eso es otra estupidez sublime. Me explico. Ciertamente hay una conciencia una, y ciertamente esa divinidad que es yo, es la que es vosotros, sin ningún tipo de duda. Pero oye, ojo, el comportamiento de los demás, el comportamiento del otro o de los otros, cuando se hace desde el coche, conmigo no tiene nada que ver. Pero nada, de nada, de nada. Ciertamente, si entramos en el ámbito de la psicología, ciertamente puede dar pistas de por dónde van tus turbulencias. Pueden dar pistas de por dónde van tus perturbaciones emocionales y mentales. Pero es un juego de turbulencia y turbulencia. Tú ves en el ego cosas que tienen que ver con tu ego, vale, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero desde la profundidad de lo que aquí estamos hablando, desde la profundidad de la conciencia y de la espiritualidad, el comportamiento de un ser humano que actúa olvidando lo que es
y que se mueve desde su mundo emocional y mental cargado de turbulencias, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Nada en absoluto. Ojo con esto, porque en la sabiduría antigua, claro que se nos habla de que todo es uno y uno es todo. En la presentación que ha hecho Carlos es lo primero que ha leído del libro, pero ojo con esto, cuando hablamos de esa unicidad, no lo confundamos con lo efímero que estamos provocando desde nuestras turbulencias, porque eso no tiene nada que ver con la consciencia, sino con la inconsciencia. Y con la inconsciencia tuya yo no tengo nada que ver. La inconsciencia del otro a lo mejor me da una pista de la mía, pero en la medida en que yo voy penetrando y viviendo conforme mi consciencia, la inconsciencia del otro lo único que me produce es compasión y amor. Pero no tiene que ver conmigo. Es totalmente distinto. Es como si alguien está fumando. ¿Qué tiene que ver el humo del tabaco conmigo? Es que está fumando. No, pues sí, no, pues yo no fumo. Y como no fumo, el humo de ese tabaco no tiene nada que ver conmigo. Pues sí, tienes que aprender del humo de ese tabaco. Pues no tengo nada que aprender del humo de ese tabaco porque no tiene nada que ver conmigo. Somos enormemente dados, en esto la New Age ha descarriado bastante, somos enormemente dados a mantener cosas que es verdad que tienen un trasfondo muy potente, pero que sacado de su contexto de fondo, se vuelve a convertir en otra estupidez, en otra sandez. Y con esto termino. Creo que mucho más que ir por ahí diciendo que lo que veo en el otro y en los otros soy yo, que mucho más que eso, que teniendo un trasfondo real, no es real porque hablamos de cosas que son simplemente las travesuras del ego, haríamos mucho mejor en intentar unificarnos con la vida. Que eso sí que somos nosotros, la unificación con la vida. Y perdemos mucho tiempo, de verdad, hablando de unión y de unicidad y no somos capaces de unificarnos con la vida. La unicidad con la vida, ¿qué es? La reverencia por la vida. Una profunda devoción, de admiración y de fascinación que sale del interior más profundo de nuestro conductor cuando observamos esa vida que también soy yo y que se está plasmando y manifestando en una enorme diversidad con un trasfondo de unicidad. Y esto no son palabras huecas, esto es una gran realidad. Ya está bien de ir por ahí diciendo namasté cuando te estás comiendo cadáveres de animales. Deberías hacer una reflexión muy profunda acerca de esto. Esos animales son la vida que eres tú, también son ellos. Y con qué tranquilidad nos mantenemos en la inercia, en la inconsciencia de tener a más de 100.000 millones de animales en campos de concentración, sometidos a productos de laboratorios, a hormonas, para que crezcan, para que engorden artificialmente, para al final ser sacrificados salvajemente en mataderos. Ese maravilloso vídeo de Paul McCartney, de si las paredes de los mataderos fueran de cristal, nadie comería carne. Y todo para que te lo pongan en bandejitas muy monas y tú te lo lleves a tu casa para comerte unos cadáveres, que es carne de dolor, carne que ha pasado por campo de concentración para terminar asesinada, y tú te lo ingieres bajo la propaganda de una industria alimentaria que te dice que te nutre y que tiene unos nutrientes que no pueden encontrar en ninguna otra forma de alimentación. Una enorme falacia, una gran mentira. Os pongo esto como ejemplo, pero es un ejemplo muy importante. Es imposible que podamos vivir en paz mientras que no vivamos en paz con la vida. Lo han dicho grandes personajes, y muy en particular era uno de los elementos clave de la escuela pitagórica, y está en la obra de Pitágoras. No habrá paz en la humanidad hasta que el ser humano no respete la vida animal como la vida sagrada que es. Esos animales que tienen un mundo emocional enormemente parecido al nuestro, por no decir, como decía Leonardo da Vinci, exactamente el mismo, con un sistema nervioso que nos permite o le permite tener el mismo placer o el mismo dolor que cualquiera que nosotros. Os pongo esto como botón de muestra de una reflexión o de unas reflexiones que, por favor, no quiero de ninguna forma
transmitir ni para convencer a nadie de nada, ni por supuesto para más cargas y para más culpas, sino simplemente como reflexiones, ya que estamos en un foro de espiritualidad profunda, en un marco de espiritualidad profunda, hombre, que nos conmuevan y que a lo mejor también nos lleven a replantearnos algunas cosas desde la verdadera conciencia. Lo único cierto es que la verdad está en nuestro interior y todo lo llena, pero jamás podremos percibir y vivir esa verdad mientras que sigamos anclados en la mentira. La identificación con lo que no somos es vivir en la mentira. ¿Tiene un porqué? Claro que lo tiene. Está perfectamente descrito en todas las corrientes espirituales. Cuando encarnamos en este plano se produce el olvido. Forma parte de la experiencia humana. Cuando nos dice Willy Geiger, ese gran monje contemporáneo benedictino que ha hecho tanto por la introducción del Zen en la Europa contemporánea, cuando nos dice Willy Geiger, ciertamente, y con esto concluyo, ciertamente el yo es un éxito de la evolución. El yo es un éxito de la evolución. El que nosotros en nuestra divinidad hayamos encarnado en este plano, nos hayamos metido en la materia, según las corrientes y las tradiciones espirituales más serias, es el nivel más profundo donde el espíritu puede meterse en la materia, que es donde estamos nosotros. Que eso produce el olvido de lo que somos, que eso produce una identificación con lo que no somos, y eso produce el surgimiento evolutivo del yo, eso curiosamente es un logro de la evolución. Pero ojo, ese logro de la evolución no para ahí. La evolución tiene que seguir. Y lo que para vosotros y para mí en nuestro proceso de evolución en autoconsciencia álmica ha sido un logro, hoy es un obstáculo. Hoy es un obstáculo. No tenemos que flagelarnos. Ha sido necesario y ha sido una herramienta muy útil. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que ese yo que ha sido un éxito de la evolución, hoy se ha convertido en un obstáculo. Y a partir de ahí, dar un pasito para adelante, viendo simplemente, no queriendo dejar de identificarnos, sino simplemente tomando conciencia de cuando nos identificamos con lo que no somos, porque todavía hay una tendencia derivada de la identificación con el yo, que viene no solamente de esta vida, sino con toda seguridad o posiblemente de muchas encarnaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, a mí me ha dejado profundamente conmovido la pregunta final que ha hecho, y realmente hay que reflexionar sobre las cosas y a veces vale la pena darle dos vueltas a las cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.